¿Qué tal, queridos amigos? Creo que es necesario, pues, darle una pequeña lección de historia y de política y de derecho al señor mandante de Palacio Nacional. Ya la guerra entre el Ejecutivo y el Poder Judicial creció al grado tal de que ha dicho el señor López Obrador que la Corte está divorciada definitivamente de las causas populares. Pero además agregó en una verdadera disertación digna de una apología de la imbecilidad, que la Corte ya se había perdido. Hemos perdido a la Corte. Señor presidente, si se le puede llamar así, está usted totalmente fuera de la realidad. Ha perdido usted el piso. Usted no puede decir que hemos perdido a la Corte, porque si dice eso, estará cometiendo el mismo error que cometió Ignacio Comonfort en diciembre de 1857, desconocer a la Constitución que él había jurado para promover un autogolpe de Estado. Ya tenemos un antecedente hace más de un siglo, pero que tiene obviamente repercusiones en la mente enferma del presidente López Obrador, del mandante, hay que decirlo correctamente. Mire, presidente, primera lección. El gobierno cuya titularidad del Ejecutivo es usted responsable, se forma por tres poderes de la Unión: el Ejecutivo, el Legislativo, que a su vez está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, que juntas forman el Congreso de la Unión, y por el Poder Judicial, cuya cúspide es precisamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si usted dice que ya se perdió la Suprema Corte de Justicia, está usted aduciendo que ya uno de los poderes de la Unión, de los tres, se ha perdido, con lo cual usted gobierna únicamente con su mayoría casi reñida en el Congreso de la Unión, más bien en la Cámara de Diputados. Y, presidente, esto es casi como haberse dado un autogolpe de Estado. Desconocer la función y la importancia de la Suprema Corte de Justicia, darla de baja en su criterio obtuso, es denunciar a que el gobierno de cuyo uno de los poderes usted representa se quede mocho, es decir, no funcione como gobierno. Si no hay Poder Judicial, si no hay Suprema Corte de Justicia, como pretende usted, el gobierno no funciona. Y no funciona tampoco si usted decide, como alguna vez se le ocurrió a otro tortuoso mandatario priista, Ernesto Zedillo, desaparecer al Congreso en una crisis caótica que ocasionó precisamente el desbarajuste creado por el final del magro sexenio de Carlos Salinas. 1994 fue un año terrible para México por los magnicidios, por la aparición del EZLN que por ahí deambula, y también por el hecho de haberse entronizado Ernesto Zedillo Ponce de León, queriendo separarse de Salinas, dando de baja a la Corte, designando a otros ministros, mientras se aprobaba la reforma constitucional respectiva, y de 26 ministros
pasaban a ser 11 ministros, que son los que ahora prevalecen. Y ahí designó él, a través del Congreso, con las tercias que ya se supone que estaban pulidas, para desaparecer a la Corte que existía antes de él, y colocar a una Corte sometida al Poder Ejecutivo. Esto lo hizo Zedillo, y durante varias semanas, meses, estuvimos sin Corte, sin que existiera la Suprema Corte de Justicia. Y esto fue gravísimo como presidente, que ahora quiere volver a vitalizar el señor López Obrador, que no entiende, que no ha estudiado la historia de México. ¿Saben ustedes que como preparatoriano reprobó las materias de historia de México y de historia de Tabasco, que ahí es donde estudió la preparatoria? ¿Saben ustedes que nunca fue un buen alumno? Que 14 materias de las que se cursan en la Facultad de Derecho fueron llevadas hasta el título de suficiencia, es decir, el último puente para que pudiera aprobar el presidente su título profesional, el mandatario, el mandante. Perdón, ya no vuelvo a decirle presidente, le voy a decir mandante, porque sencillamente está queriendo destruir la estructura política, jurídica y social de nuestro país. Y esto es muy grave, porque sencillamente sin la Corte, pues no tenemos entonces los mexicanos de dónde asirnos para evitar la catástrofe política a la que nos está conduciendo este nuevo dictadorcito de pacotilla. Porque no es otra cosa, porque tiene un pie metido en los Estados Unidos cuando se le conviene y otro pie metido en las izquierdas latinoamericanas cuando también así le conviene en plan de desafío. Y naturalmente ahora quiere destruir la Corte. Señor mandante, esto es tanto como hollar a su gobierno. Sin el Poder Judicial, sencillamente el gobierno queda cojo. Y si queda cojo, no puede actuar como tal. Deja de haber gobierno, aunque usted esté todos los días berreando en las mañaneras. Aunque usted hable y hable y hable, queriendo manipular y manipular y manipular al pueblo mexicano. Fíjense, yo lo reto, presidente, a que me presente, ya no le dije presidente otra vez, mandante autócrata, le reto a que me ponga una fila de 10 inteligencias probadas que se atrevan a defenderlo. 10, 5. Porque la inteligencia mexicana, los que pensamos, aquellos que no nos dejamos conducir con la arenga esta de que te doy bonos bimestrales para que me entregues tu voluntad política, de todos los que piensan que el dinero no sale del bolsillo de usted, sino del erario público, de aquellos que piensan que usted está llevando a México al abismo, todos son parte de quienes ejercen la inteligencia colectiva, no aquellos que se arrastran vergonzosamente y no se arrastran más abajo, como dijo mi colega José Cárdenas, porque ya no les queda piso. Esto es algo muy gracioso. Y eso, señor presidente, otra vez me vuelvo a equivocar por la formación que tengo del viejo priismo que adoraba al presidente. Ya no es tiempo de adorar al presidente, es tiempo de cuestionarlo, es tiempo de que vayamos a una democracia seria, que vayamos a un país en donde los 3 poderes de la Unión verdaderamente formen gobierno, aunque sean autónomos en sus decisiones. Eso es otra cosa que se le olvida, señor López, se le olvida a usted vergonzosamente, lamentablemente, que
Usted no es el gobierno. El gobierno son los tres poderes de la Unión, autónomos, pero al mismo tiempo cada quien realizando funciones de Estado. Cuando usted lo entienda, dejará de decir sus imbecilidades respecto a la Suprema Corte de Justicia y tendrá un poco de respeto por la presidenta de esta Corte, la señora Norma Piña, que ha dado muestras de un valor extraordinario y que ha aglutinado a millones de mexicanos en torno suyo, como nunca había sucedido en la historia de este país. No me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.